pasar a la enseñanza de esta mañana. Sean bienvenidos, que vienen por primera vez, siéntanse en confianza. Y bueno, vamos a pasar a la enseñanza. El día de hoy quiero que podamos revisar la vida de una persona, y al revisar el testimonio de una persona que encontramos en la Biblia, y una persona que es de renombre o que lo hemos escuchado mucho porque pues fungió un papel muy especial dentro de la iglesia primitiva, hablando de la vida de Pedro, uno de los apóstoles, una persona que también fue llamado Simón Pedro. Y creo que es muy importante estudiar a veces la vida de una persona como él, para que entendamos algunas verdades. Primero, lo grandioso y maravilloso que es Dios y lo poderoso que es Él para hacer grandes cosas. Y lo segundo, que a veces utiliza lo más vil y lo más menospreciado de la tierra, y quizás al ser humano que uno pueda ver con nuestros propios ojos humanos y decir: ¿qué se podrá lograr con esta persona? ¿O qué podrá lograr Dios hacer con esta persona? Cuando vemos su falta de carácter, vemos su inutilidad, cuando vemos su torpeza, cuando vemos los obstáculos que existen en su vida para ser utilizado en gran manera por Dios. Porque cuando pensamos en una persona utilizada por Dios y nos viene a nuestra mente quizás un Elías, un Jeremías, un Isaías, un Juan Bautista, pensamos en grandes personas consagradas, entregadas, y que quizás pensamos jamás se equivocaron, jamás cometieron errores, jamás pecaron, y eso nos lleva a un estándar muy elevado. Y cuando nosotros vemos nuestra propia vida decimos: ¿acaso Dios podrá utilizarme a mí para su reino y para su voluntad? Bueno, creo que la vida de Pedro nos responde muchas cosas y muchas inquietudes. Y por eso es importante revisar la vida de algunos otros personajes o algunas otras personas ya escritas en la Biblia, como la vida de Pedro, una persona tan sencilla, para que nosotros podamos entender la grandeza, el poder de Dios, y que cuando una persona es utilizada por Dios puede lograr hacer grandes cosas, no importando sus debilidades, no importando sus torpezas, no importando lo que la persona es. Pedro, como ya lo mencionamos, también llamado Simón, era una persona hebrea, era también una persona de los 12 discípulos que llamó Jesús por primera vez, los 12 apóstoles. Su padre de Pedro, para que podamos entender, una persona muy sencilla, el padre de Pedro se llamaba Jonás, y también fue hermano del apóstol Andrés, que nos lo vamos a estar mencionando ahorita más adelante. La vida de Pedro era un hombre casado. Cuando él fue llamado por Dios era casado. Eso es importante poderlo entender también. Su oficio de Pedro no era un oficio de mucha letra, ni de mucho conocimiento, ni era una persona que pudiéramos decir que lo tomó de la universidad, o que lo tomó de un doctorado, o que lo tomó de un lugar de ciencias, o que lo tomó de un centro de estudios, o que lo tomó de un lugar donde se concentraba la gente a estudiar teología. No, el oficio de Pedro era pescador. Era pescador, ese era el oficio de Pedro: pescar, meterse al mar en una barca, lanzar la red, tomar pescados y luego venderlos en el pueblo. Ese era el oficio y el trabajo de Pedro. Ahora, ¿cómo es la vida de un pescador? ¿Te has puesto a pensar cómo es la vida de un pescador? La vida de un pescador es una vida muy sencilla, como la vida sencilla de muchísimas personas, pero la vida de Pedro era una vida de pescador, una persona que simplemente pescaba y vendía los peces en el pueblo. El carácter de esa gente es un carácter un poquito apartada de la sociedad, porque pasa largas horas en una embarcación. Tiene que ser un trabajo rudo, fuerte. Los pescadores, sus brazos son muy fuertes porque tienen que remar, y no solamente tienen que remar, tienen que aventar la red con fuerza,
los brazos de un pescador son fuertes, además se vuelve un carácter así recio, duro, fuerte. Ok. Sin embargo, fue el autor, por lo menos, de 2 libros de la Biblia. Primera de Pedro y Segunda de Pedro. Por lo menos, ese pescador fue el autor de 2 libros. ¿De dónde era Pedro? Pedro era de Betsaida, una aldea al norte del mar de Galilea, que era conocida, o era conocido ese lugar por la pesca. Es como decir en la actualidad de Veracruz o de Acapulco, lugares costeños. Pues de ahí era Pedro, de Betsaida, un lugar donde se dedicaban a la pesca, un lugar que era de la costa, un lugar donde la gente pues se dedicaba y su trabajo y su rutina tenía que ver con el mar, con las embarcaciones, con estar pescando, y esa era la vida de Pedro. Dice la carta de Juan capítulo 1 versículo 44: y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. De ahí era Pedro, una ciudad sencilla, una ciudad así nada más. Pedro, después de esto, vivió hacia el noroeste del mar de Galilea, en Capernaum, donde continuó trabajando en la pesca con su hermano, y tenía también compañeros en esos lugares como Juan y Jacobo, que también eran pescadores, y ese era su oficio y su trabajo de Pedro. Lucas capítulo 5 versículo 10: y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón en el aspecto del trabajo, pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora seréis pescadores de hombres. Simple y sencillamente ellos pescaban peces, ellos se dedicaban, ella era su oficio y se dedicaban a eso, junto con otros 2 que ahí se mencionan, Juan y Jacob. Ok. Tenía Pedro una esposa, tenía una suegra, era casado, tenía una vida normal, común, como cualquier otra persona. Él vivía con su suegra y vivía con su esposa. Tenía ahí a su esposa y tenía a su suegra. Y en una ocasión, cuando Jesús visita la casa de Pedro, ustedes recordarán en la escritura cómo ora por su suegra cuando estaba enferma, y ella fue sanada y después le servía, según Mateo capítulo 8. La casa de Pedro se encontraba en Capernaum, y también llegó a ser la casa de Pedro un lugar, un punto importante para la iglesia primitiva. Pero veamos el encuentro de Jesús con Pedro. ¿Cómo se convierte Pedro y qué es lo que pasa en la vida de Pedro cuando conoció a Jesús? Juan capítulo 1 versículo 35 al 42. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Este fue el encuentro y la conversión de Pedro. Vamos a leerlo y vamos a entenderlo. Dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Está hablando de Juan Bautista. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Estos 2 discípulos de Juan Bautista escucharon cuando Juan Bautista dijo: he ahí el Cordero de Dios. Y entonces estos 2 discípulos dejan a Juan Bautista y siguen a Jesús. Veamos el siguiente versículo. Y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido el maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Estos 2 discípulos se quedaron con Jesús, eran discípulos de Juan, le dijeron a Jesús: muéstranos dónde moras. Nos lleva esta palabra, dónde moras, dónde vives, era algo muy significativo para los hebreos. Decirle a una persona: muéstrame dónde moras, es: yo quiero estar junto a ti donde tú vives, yo quiero pasar un tiempo contigo, quiero escuchar lo que tú enseñas, lo que tú hablas. Y eso fue lo que precisamente pasó. Jesús se va y lo siguen estos 2 discípulos. Siguiente, Andrés. Ese era uno de los discípulos de Juan Bautista, quien era hermano de Simón Pedro.
Era uno de los dos que habían oído de Juan y había seguido a Jesús. Fíjate, Andrés ya era discípulo de Juan Bautista. Simón Pedro todavía no entendía nada de esas cosas. Y Andrés fue uno de los dos que seguía a Jesús. Él salió primero a su hermano Simón. Fue a buscar a su hermano, encuentra a su hermano Simón, estamos hablando de Pedro, y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Fíjate que primeramente Andrés, hermano de Pedro, conoce a Jesús, se acerca a Simón Pedro y le dice: ven, hemos encontrado al Mesías, que traducido es el Cristo, y lo lleva a conocer a Jesús. ¿Qué pasa más adelante? Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ese fue el encuentro de Pedro con Jesús. No fue algo muy sobrenatural, no fue a través de relámpagos, truenos y temblores y rayos y todo eso. No, fue de una manera muy sencilla. Dos discípulos de Juan estaban con Juan, les dice ahí el Cordero de Dios que quita el pecado, se acercan a Jesús. Una vez que estaban ya con Jesús, les muestran los dónde moras, pasan un tiempo con él, se va el hermano de Pedro, se acerca a Pedro y le dice: hemos encontrado al Mesías. Lleva a Pedro para que lo conozca, y cuando lo mira Jesús le dice: mira, tú vas a ser Cefas, tú vas a ser llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Una manera muy sencilla de conocer al Maestro. Pero esta fue la manera en que Pedro conoció a Jesús. De ahí viene la fe, de ahí viene la conversión de Pedro, de ahí viene su entrega y se convierte en un discípulo de Jesús. Ahora, ¿cuál fue el papel de Pedro dentro del discipulado o dentro de los discípulos de Jesús? ¿Cuál fue su papel? Ok, Pedro, si tú te das cuenta, dentro de los 12 apóstoles, era el que expresaba continuamente lo que los demás pensaban. En otras palabras, era como, por decirlo así, en los tiempos modernos, como el vocero de los discípulos. Era el que se relacionaba con Jesús y hablaba en nombre del grupo. Sí, era el que aportaba más opiniones, el que hacía preguntas, el que tomaba iniciativas, el que decía, el que se acercaba a Jesús, el que le comentaba varias cosas, el que hablaba en nombre de los discípulos. Era Pedro. Era Pedro. Y junto con Juan y Jacobo tomaron un papel muy importante, porque llegaron a ser parte del grupo íntimo de Jesús. O sea, aparte de los 12 discípulos, Jesús formó un grupo íntimo, o sea, más estrecho, más cercano. Y entre esos estaba Pedro, Juan y Jacobo. Y ellos observaron ciertos milagros importantes en la vida de Jesús y tuvieron el privilegio de vivirlos y de estar cerca de Jesús, como fue la transfiguración. Y estaban cerca de Jesús. ¿Cuáles fueron eventos importantes en la vida de Pedro dentro ya de su discipulado con Jesús? Por ejemplo, Pedro vio la pesca milagrosa, uno de los milagros de Jesús. Lucas capítulo 5, versículo 1 al 10, dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros
que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Pedro fue testigo de este gran milagro, que lo conocemos como la pesca milagrosa. Imagínate Pedro, quien era un pescador y tenía la experiencia, no había pescado todo el día, entonces se acerca a Jesús y dice: echa las redes, ahora vamos a pescar. Echa las redes y se llena de cantidad de peces. Fue un milagro, fue algo extraordinario. Pero algo que también vio que Pedro fue, por ejemplo, cuando Jesús caminó sobre el mar. ¿Sí recuerdan la escena de Mateo 14 donde Pedro está con otros discípulos en la barca y entonces se acerca Jesús caminando sobre el agua hacia Jesús, pero Jesús hacia Pedro y hacia los discípulos? Un fantasma. Y Jesús le dice: no soy un fantasma, soy yo. Y entonces Pedro dice: bueno, si tú eres Jesús, haz que yo también camine sobre las aguas. Y entonces Pedro se baja de la barca y empieza a caminar sobre las aguas, acercándose a Jesús. Imagínate esas cosas que estaba viviendo Pedro en esos 3 años y medio aproximadamente al lado de Jesús. Fue algo extraordinario. También mencionamos la transfiguración de Jesús, cuando Jesús llama ahí a los discípulos, a estos 3, y le dice: vamos a orar, y se van al monte a orar. Y mientras ellos estaban orando, Jesús se aparta un poco más, y cuando está más apartado, Jesús sufre una transfiguración. Y se queda tan impactado Pedro que dice: hagamos 3 enramadas aquí. Hay un impacto en el corazón de Pedro. Y entonces Jesús dice: no, espera, no se desvíe tu corazón. No se desvíe tu corazón. Pero Pedro fue testigo de ese gran milagro. También vemos cómo Pedro, una vez más adelante, cuando vienen a apresar a Jesús, y cómo vienen la gente con palos, con piedras, como si vinieran contra perros, se acercan a Jesús y a los discípulos que están ahí, y se acercan para apresarlo. Y cuando ya lo van a apresar a Jesús, Pedro saca una espada y le corta la oreja a uno de ellos. Imagínate el carácter de Pedro para hacer esa locura, para cortarle la oreja a ese siervo, a ese hombre. Jesús toma la oreja, hace un milagro, le restaura la oreja, y Pedro siendo un testigo de eso. ¿Qué vemos con todo esto? Vemos en Pedro un carácter arrebatado. Fue el mismo que también le dijo, cuando Jesús le dijo que era necesario padecer y morir, ir a la cruz, y que Pedro también le dijo: Señor, nada de esto te acontezca. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. ¿Qué vemos en la vida de Pedro? Vemos algunas cosas muy importantes. Un carácter arrebatado, un carácter impetuoso, un carácter donde él decía: hay que hacerlo de esta manera, y él quería que se hiciera de esa manera. Vemos también un arrebato al quererle cortar la oreja. También cuando Jesús le dijo: me van a crucificar, él le dijo: Señor, yo doy mi vida por ti. Un carácter arrebatado, un carácter donde iba más allá, donde no se le estaban pidiendo cosas y él decía que las iba a hacer. Cuando Pedro le dijo eso a Jesús, le dijo: mira, Pedro, tú me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Tú estás diciendo ahorita que vas a entregar tu vida por mí. No es cierto, no es verdad. Te estás engañando. Conozco tu carácter. Pero ese era el carácter de Pedro. Un carácter arrebatado. Ok. Niega a Jesús 3 veces. Y esto sí es importante entenderlo, porque ahí pecó Pedro. Lucas capítulo 22, versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para sandaliaros como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos.
Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy hasta que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Qué estaba ahí pasando? Le estaba diciendo que lo iba a negar. Ahora vamos al versículo 54, ya en el acontecimiento. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Aquel que había dicho que le iba a dar su vida, ya le seguía de lejos, ya no de cerca, de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él, acusándole que estaba cerca de Jesús o que era discípulo de Jesús. Pero él lo negó, mintió, diciendo: mujer, no lo conozco. Estaba diciendo que no conocía a Jesús. Un poco después, viendo lo otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Otra vez mintiendo. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Negó 3 veces al Señor Jesús. Versículo 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Lo negó 3 veces a Jesús. Vemos la caída de Pedro, vemos cómo Pedro peca siendo hombre, vemos cómo ese carácter que él tenía, incluso en este momento ya vemos un Pedro pecando, un Pedro haciendo lo malo, y bueno, se desvía del camino. Vemos también que más adelante, en capítulo 20 de Juan, capítulo 1 al versículo 7, vemos que también, mientras él estaba acobardado, se entera que Jesús había resucitado. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Siguiente versículo. ¿Hasta ahí lo pusimos? Ok. Y vamos a Juan capítulo 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás. Bueno, esta es una parte donde ya Jesús había resucitado, donde la tumba estaba vacía. Vemos a un Pedro corriendo, viendo los lienzos que no están, que había resucitado. Pero una vez que resucitó Cristo, aquí vemos un llamado en específico hacia Pedro. Quizás, y aquí me llama algo en lo particular, si quizás en este momento, si hubiéramos dicho: ¿cuál de todos estos discípulos, cuál de todos los discípulos que tenía Jesús hubiéramos escogido para que fuera el líder? ¿A Pedro? Ahorita ya lo tenemos en la historia y sabemos que fue el líder. Pero si hubiéramos tenido la oportunidad de decir: a ver, ¿cuál de todos ellos? ¿Andrés? ¿A Juan? ¿A cuál de todos ellos hubiéramos escogido? Quizás Pedro hubiera sido el último en pensar en él, porque había negado al Señor 3 veces, porque había mentido, porque lo negó, porque no había hecho las cosas bien, porque a los ojos de los demás discípulos estaba acobardado, se había apartado, había negado al Señor.
había actuado impetuosamente. Sin embargo, cuando Jesús resucita y está la tumba vacía y se acerca a los discípulos, ve el encuentro de Jesús con Simón Pedro. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Viene un llamado de parte de Jesús hacia la vida de Pedro, no importando lo que había hecho Pedro, y le hace un llamado y le dice: quiero que pastorees mis ovejas, quiero que tú lo hagas, quiero que tú estés al frente, quiero que tú seas el encargado de estar velando por ellos y de estar apacentando las ovejas día con día. Señor, pero mi carácter, te negué, hice esto, hice el otro. No importa quién eres, no importa lo que eres, no importa tu carácter, no importa. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no es el hombre el que va a hacer las cosas, sino es Dios el que va a hacer las cosas a través de esa persona. Y Dios empieza a actuar a través de la vida de Pedro. Por eso aquí nos deja una gran enseñanza. No importa a veces, de verdad, de dónde Dios llama a una persona. Dios puede llamar a una persona de lo más atrás, de lo más insignificante, quizás de lo que otros dicen. ¿Qué valor pudiera tener esta persona? No importa, ante los ojos de Dios, Dios ve lo que los hombres no vemos, porque Dios es el que conoce los corazones. Dios es el que conoce los corazones. Y a veces tú puedes ver una persona que quizás ante los ojos humanos no tenga el valor, no tenga el conocimiento, no tenga la preparación teológica que pudiéramos esperar, pero Dios, conociendo el corazón y sabiendo y conociendo a la persona, dice: este es al que yo quiero utilizar, este es al que yo quiero levantar, este es con el que yo me quiero manifestar. Y de verdad que si nosotros, yo en lo particular te lo digo así, si yo hubiera estado en ese momento, ante esas circunstancias, sin conocer el futuro, y nos hubieran dicho a los demás discípulos, hubiéramos visto ahí a los 12 apóstoles, 11, porque Judas había caído, y hubiéramos visto a los 11 apóstoles, y nos hubieran preguntado a los otros 70, a ver, ¿por quién votáis? ¿Hubieran votado por Pedro sinceramente? ¿Hubieran dicho: yo voto por Pedro para que él sea líder? Con toda sinceridad, después de haber visto que había negado a Jesús 3 veces, que andaba todo acobardado, después de conocer su carácter impetuoso, que tú escuchaste ahí cuando él dijo: Señor, hasta mi vida doy por ti, y después lo ves negándolo 3 veces, dices: no, pues este hombre no tiene palabra. Sabiendo los acontecimientos, estaba más firme Juan, el discípulo amado de Jesús. Por eso mismo Pedro se impacta cuando pues recibe el llamado y dice: bueno, ¿y qué hay de Juan? ¿Y qué hay de él? ¿No? Porque pues quizás califique más, quizás sea una persona que sea más seria para este trabajo. No, Jesús escogió a Pedro. Y si tú ves lo que Jesús hizo con Pedro después, porque este discípulo tan insignificante, tan sencillo, que Dios le dice, y termina diciéndole aquí Jesús en la resurrección: apacienta mis ovejas, porque Jesús ya se iba a ser ascendido al cielo, y se iba a ir a la diestra del Padre después de haber resucitado, iba a dejar solos a los discípulos, y le encomienda a Pedro: Pedro, te encargo, apacienta las ovejas. Y se va Jesús, y se queda él al frente de ese grupo, se queda al frente de la iglesia. Y si tú te das cuenta, después de que Jesús resucitó, el primer milagro y el primer sermón de los apóstoles fue dado por Pedro.
El primer milagro después de Jesús, cuando fue ascendido al cielo, fueron atribuidos a Pedro. Tanto el primer milagro como la primera predicación. Se levanta como líder entre los discípulos, y Pedro fue uno de los grandes líderes de la primera iglesia. Cuando tú ves los acontecimientos de la iglesia en el libro de los Hechos, él empieza a tomar la iniciativa de momentos importantes. Por ejemplo, ¿quién iba a tomar el lugar de Judas? El que negó a Cristo. Y Pedro era el que estaba al frente para tomar esa decisión. Pedro era el que estaba al frente para tomar una decisión tan delicada como para tomar otra persona para que fungiera como apóstol dentro de los 12 apóstoles. Ahí estaba Pedro escogiendo. Pedro también era identificado por ser un celoso en su cultura judía. Empezó a predicar la palabra de Dios impresionante a grupos de hebreos y de judíos que se reunían, y en sus primeras predicaciones se convertían miles de personas, y ahí estaba. Pero también algo importante que sucedió en la vida de Pedro: fue el primero que llevó a los pies de Cristo a alguien que no era judío, a alguien que no era hebreo, a alguien que no era de la línea de los judíos. Estamos hablando de Cornelio. Y Pedro le predica a Cornelio, quien era un centurión romano, y se convierte. Siendo que no era judío, él se convierte. Y después de toda la conversión de Cornelio y de toda su casa, es Pedro quien se presenta como líder y al frente de la asamblea de la iglesia, y exhorta a que se lleve la palabra de Dios no solamente a los judíos, sino también a todos los que no son judíos. Es Pedro quien les dice: la palabra de Dios ahora es abierta y tenemos que predicarle a todos los que no son judíos también. Y él es el que lleva la iniciativa a decir y a exhortar: ahora vamos a llevar el mensaje a todos aquellos que no son judíos también. Pedro fue encarcelado, por lo menos registrado 2 veces en Jerusalén, arrestado, llevado a prisión. Y Dios lo libera en 2 maneras, nada más. En estas 2 partes, cuando lo encarcelaron, suceden 2 escenas milagrosas donde Dios lo saca de la cárcel. Y él había tomado esa decisión de seguir predicando la palabra de Dios. Y alrededor del año 64 después de Cristo, donde ya históricamente Pedro fue encarcelado en Roma por causa del Evangelio, fue condenado a muerte en Roma. Y una vez que lo iban a crucificar, que lo llevaban a Pedro para ser crucificado, ya siendo una persona anciana, ya era anciano Pedro llegó a ser un anciano ya de edad, lo encarcelan, y una vez que lo van a llevar para darle muerte, dictan que la muerte para Pedro tenía que ser crucifixión. Y cuando lo llevan a la crucifixión a Pedro, ya para matarlo, mira la cruz y le dice a sus verdugos: yo no soy digno de morir como mi Señor. Prefiero ser crucificado de cabeza. Concedido, voltean la cruz y lo crucifican de cabeza. Y de esa manera termina muriendo Pedro. Dice la historia también que cuando llevaban a Pedro para ser crucificado, su esposa también estaba encarcelada, ya también siendo una anciana. Y mientras llevaban a Pedro para ser crucificado, dice que le dijo a su esposa: ánimo, tú tienes que seguir adelante, recuerda a tu Salvador. Y dice la historia que después de eso, un tiempo cercano, también murió ella en la cárcel. Vemos la vida de un Pedro, un hombre sencillo, un hombre que simple y sencillamente se arrojó a los brazos de Cristo, un hombre común y corriente como cualquier otro, pero que simple y sencillamente puso su confianza en el Señor. Si tú supieras
todo lo que Dios puede hacer en la vida de una persona tan sencilla, solamente arrojándote a los brazos de Cristo, y tuvieras la confianza, Dios obraría de manera maravillosa contigo. El problema es nuestra fe. Es nuestra fe. Porque Dios quiere. Y lo quiere hacer de esta manera. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra que tú nos das. Gracias por la vida de Pedro, Señor. Padre, un ejemplo, pero es un ejemplo de tu poder y de tu grandeza. Un ejemplo de lo que tú puedes hacer en la vida de una persona, Señor. Un ejemplo, Padre, de que no te falta poder para hacer algo grande en la vida de una persona tan sencilla como fue la vida de Pedro. Señor, si tan solo nosotros pudiéramos creer y arrojarnos en tus brazos como lo hizo Pedro, cosas maravillosas harías en nuestras vidas. Padre, que la vida de Pedro sea un ejemplo para todos nosotros, pero un ejemplo de tu grandeza y de tu poder y de tus maravillas sobre la vida de alguien tan sencillo. Gracias, Señor. Gracias porque nos has dejado esto escrito y aún dejas escrito, Señor, su caída. Dejas escrita en la palabra de Dios cómo pecó y cómo cayó y cómo lo restauraste, para que el día de hoy nosotros podamos entender que no es el hombre, sino es tu grandeza y tu poder. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te damos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, Dios les bendiga a todos.